Adri, yo creo que entonces ya podemos comenzar. Listo, perfecto. Muchas gracias, Adri. Eh, Nuevamente un saludo especial a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera clase en tiempo real del curso sobre seguridad social integral que estamos trabajando ya hace varias semanas. Les cuento rápidamente, pues igual la estamos grabando para que quienes no nos han podido acompañar o finalmente no puedan llegar, la puedan ver y puedan complementar algunos conceptos. La finalidad de esta sesión va a ser que puntualicemos algunos conceptos que ya trabajamos y que hagamos un pequeño abrebocas a la manera de una orientación sobre los temas que vamos a trabajar esta semana y la semana siguiente, los temas referidos al Sistema General de Riesgos Laborales. La clase va a tener aproximadamente una duración de 1 hora 30 minutos, con un muy buen espacio, claro está, para que resolvamos las inquietudes que ustedes puedan tener. Y recuerden que la finalidad de estas clases es que podamos complementar algunos temas y podamos ¿cómo decirlo?, fortalecer algunos conceptos y aprendizajes que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. Si en el transcurso de la clase alguien tiene alguna inquietud, les recuerdo, pueden levantar la manito a través de la plataforma. Yo estaré constantemente revisando quién tiene la mano levantada, pero si de pronto no he visto la señal, pues abren el micrófono y me hacen la intervención para que clarifiquemos los temas que vamos desarrollando. ¿Listo? Les voy a compartir mi pantalla y tengo nuevamente una presentación. Yo de hecho esta presentación la he venido realizando como bajo un mismo modelo para que ustedes al final, si a bien lo tienen, unan las 3 presentaciones o 4 que lleguemos a tener y tengan un material adicional al material que ya han podido conocer en el curso. ¿Listo? Voy a comenzar. A ver, recuerden, en la clase pasada que tuvimos en tiempo real, definimos o recordamos cuáles son los parámetros para liquidar pensiones. Entonces volvimos sobre esa fórmula de la tasa de reemplazo, que cariñosamente le decimos la fórmula de la R, y realizamos algunas explicaciones. Luego nos fuimos a las tablas que en relación con el porcentaje y las semanas cotizadas permiten liquidar la pensión de invalidez por riesgo común, y luego también revisamos un poco el tema de la pensión de sobrevivencia, ¿sí? Ya digamos que el tema de pensiones lo finalizamos hace un par de semanas, pero creo que hay 2 aspectos, o bueno, unas 4 o 5 ideitas que vale la pena puntualizar y un aspecto que quizá no hemos visto con mucha profundidad que me parece importante mencionárselos para que lo tengan presente. Entonces voy a comenzar haciendo unas pequeñas anotaciones sobre la pensión de sobrevivientes. Y la primera es, esto sí digamos se dejó con claridad, inclusive en una de las preguntas de las actividades estuvo el tema para el análisis colectivo, o el análisis individual mejor, y es que la pensión de sobrevivencia no es causa justa de despido. La pensión de sobrevivencia de origen común o de origen laboral tiene la particularidad de que es compatible con casi que cualquier otro ingreso que la persona pueda tener. No se necesita estar carente de ingresos para poderse pensionar por sobrevivencia, y eso es, digamos, bien importante con esta pensión. En segundo lugar, hay que mencionar que la pensión de sobrevivencia no se sustituye. Sustituir una pensión significa que ante la muerte de quien está pensionado, la pensión pasa tal cual a otra persona. Eso es una sustitución. Cuando muere un pensionado por vejez, por ejemplo, sus beneficiarios reciben la pensión que él recibía. Entonces es una sustitución pensional. Los beneficiarios sustituyen al que se murió. Pero cuando el que fallece tiene una pensión de sobrevivientes, la pensión no la recibe otro beneficiario de ese fallecido. Simplemente, si por ejemplo fallece, perdón, un sobreviviente, un beneficiario que está compartiendo la pensión con otras personas, por ejemplo son hermanos, fallece uno de ellos, pues la porción que él recibía acrecienta a los demás. O si era el hijo
y cónyuge o compañero y fallece cónyuge o compañero, pues la mitad que estaba recibiendo acrecienta al hijo. Es lo único que puede pasar. Pero, por ejemplo, si ese hijo que fallece tiene otros hijos propios, no hay lugar a que esos hijos reciban la pensión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces existe la errónea creencia de que cuando se va a morir el beneficiario que está recibiendo la pensión, se pueden hacer trámites para que un tercero le quede la pensión, lo cual es incorrecto. Tercero, la pensión de sobrevivencia no se puede someter a testamento ni es disponible o dispositiva por el causante. Recuerden que en una de las actividades, precisamente la del módulo 7, que es el de la pensión de sobrevivencia, analizamos la situación. Si hay cónyuge o compañera permanente o hijos, los padres no pueden recibir la pensión. Si los padres la necesiten más que ese cónyuge, compañero, compañera o hijos, porque se dan los casos, no se puede definir antes de la muerte que la pensión le va a quedar a X o Y persona. Esto es un tema de orden público y los beneficiarios van a recibir la pensión como la ley lo dispuso, en el orden que la ley lo dispuso y si se cumplen los requisitos que están establecidos. Finalmente, en este primer aspecto de las aclaraciones o anotaciones adicionales, hay que mencionar esto, miren. Algunos beneficiarios pueden acreditar su condición de beneficiario y el cumplimiento de requisitos después de la muerte del causante. Ejemplos claros. Muere una persona, muere un hombre que tenía una pareja sentimental. Vamos a suponer que no estaban casados y que probablemente no eran compañeros permanentes. Pero al momento del fallecimiento, la mujer estaba en embarazo. Entonces, cuando el hijo o la hija nazca, el padre ya va a estar muerto. ¿Cómo puede hacer esa hija? O primero, ¿puede esa hija demostrar que es hija para que le quede la pensión? La respuesta es sí. Puede adelantar un proceso de filiación y demostrar que esa persona que murió era su padre y así eso lo haga después de la muerte, pues va a tener derecho a la pensión porque va a demostrar que cumple los requisitos. El otro caso se puede dar con las personas que están inválidas, ¿sí? Se muere una persona, supongamos que yo fallezco y yo tengo un hijo que es mayor de edad, pero digamos que el hijo tiene algún problema de salud que ha sido desde nacimiento, un tema congénito puede ser, y nunca lo hemos calificado. Entonces mi hijo no trabaja porque pensamos que tiene una situación de invalidez, pero no está calificado. Recuerden que la invalidez tiene que estar calificada por un dictamen médico. Entonces, después de que yo fallezca, mi hijo puede ir a que lo califiquen y si es inválido, eventualmente podría acceder a la pensión. Recuerden que el hijo mayor de edad, cuando es inválido y dependía económicamente del causante, también es beneficiario. ¿Listo? Igual pasa, que sería el tercer caso, con el hermano. Recuerden que a falta de hijos, cónyuge o compañera o compañero, padres, los hermanos inválidos del causante pueden ser beneficiarios. Entonces, si el hermano inválido va a demostrar su invalidez después, pues digamos que se permite. Ahora, en estos dos últimos casos, tratándose de los hermanos inválidos o del hijo mayor de edad que va a acreditar invalidez, la Corte Constitucional ha venido consolidando una línea que dice lo siguiente. Puede que la calificación de invalidez sea después de la muerte, no hay ningún problema con eso, pero la fecha de estructuración de la invalidez tiene que ser anterior a la muerte. Ya te doy la palabra, Armando. Tiene que ser anterior a la muerte porque hay que demostrar que esa persona que está inválida dependía económicamente del causante y esa dependencia estaba originada en la invalidez y solo es posible demostrarlo si la invalidez es anterior a la muerte. No sé si me hice entender. Ya le doy la palabra a Armando. Contame. Sí, efectivamente. La pregunta es si existe el caso de una persona que tiene su pensión o está laborando y tiene derecho a dejar una pensión a los sobrevivientes, en caso de que exista un hermano que depende, digamos, literalmente de la persona, tiene esposa y tiene, digamos, hijos por fuera. Si en esas tres condiciones, la pregunta es si todos tres tienen el derecho a la pensión. Obviamente, si es menor de edad, la tendría. La cónyuge tendría, pero el hermano también la tendría.
Si No, depende, si demuestra económicamente que depende de él. no, porque, a ver, digamos que en el orden de beneficiarios, cónyuge, compañero, compañera e hijos la tienen relativamente más fácil porque ellos son, digamos, el núcleo esencial principal de esa familia. Vamos a ponerlo así. Entonces, por el solo hecho de ser cónyuge, compañero, compañera o hijo, por ese solo hecho ya casi que hay derecho. Si son hijos, pues tienen que ser menores, mayores que estudien o mayores y válidos. Pero padres y hermanos la tienen más difícil porque además de los requisitos que ellos tienen que demostrar, que son dependencia económica y en el caso del hermano la invalidez, ellos tienen que esperar que no hayan los otros dos beneficiarios. Básicamente, si hay cónyuge y o hijos, la pensión no va a pasar de esos dos niveles, se queda ahí. Entonces, no importa, inclusive puede ser que el padre la necesite más que el hijo, o que el hermano la necesite más que el hijo, o que la cónyuge, o que el cónyuge porque ellos trabajan. No importa. La norma excluye a los padres y los hermanos, así dependan económicamente cuando hay hijos o cónyuges. Esa es una situación compleja. Y por eso precisamente les aclaro, no puede haber testamento, ¿sí? No les voy a decir que conozco un testamento que diga eso porque un notario evidentemente tendría que evitar que eso suceda, pero sí conozco personas que han querido vía testamento, entre comillas, desheredar a sus beneficiarios de la pensión. Entonces, no, mi pensión no le va a quedar a mi hijo porque mi hijo es muy mal hijo, le va a quedar a mi hermano. No es posible, eso es directamente por ley. ¿Te queda claro, Armando? Sí, claro. Y si es posible, un ejemplo, si el hijo está bien y sabiendo que el hermano le ayudaba a, digamos, al hermano que está enfermo, él la puede ceder. Si el hijo sabe la condición, la puede ceder, ¿no? No, no, no se puede ceder Eso por dos razones. es ¿Cómo? irrenunciable. Es Primero porque irrenunciable. es exacto, es irrenunciable. Y si es irrenunciable, no se puede ceder, no se puede negociar. Y segundo, porque las pensiones son un asunto de orden público. Es decir, el legislador es el que manda ahí. Adicionalmente, podría pasar, uno podría decir, no, el hijo, pues el hijo entiende que el tío es más, tiene más necesidad, entonces el hijo se va a comprometer a dársela al tío. Eso se termina convirtiendo en una obligación natural. Una obligación natural es aquella que depende del que la contrae si la quiere cumplir o no. Es decir, si el hijo dice, no, tío, tranquilo que yo le voy a dar la pensión, y un buen día no se la da, el tío no puede hacer nada, porque eso son básicamente como donaciones, y yo no puedo obligar a otra persona a que me haga donaciones a mí. ¿Sí me voy a Ok, entender? entendido. Listo. Con respecto a la pensión de sobrevivencia, todavía creo que hay un aspecto que vale la pena, quiero mencionar esto. En el material de estudio seguramente lo pudieron analizar, pero yo me he encontrado, no con ustedes, pues ni más faltaba, pero me he encontrado consultas de personas que yo asesoro últimamente muy relacionadas con esto. Lastimosamente estamos en una época en la que han habido muchas muertes y bueno, la gente se está preocupando por estos temas. La pensión de sobrevivencia en el RAIS, régimen de ahorro individual, fondos privados, no es heredable. Hay una pequeña imprecisión ahí y la gente a veces asume que se puede heredar. Quiero aclarar eso para fortalecer este concepto y que de pronto no les vaya a pasar que de pronto alguien les diga hagamos esto y ustedes no tengan esa claridad porque es importante. Vean, cuando hablamos de pensión de sobrevivencia es porque necesariamente hay un fallecido y un sobreviviente, o sea, un beneficiario. Cuando estamos en los fondos privados, RAIS, la pensión sigue las mismas reglas que en Colpensiones, es decir, tiene que haber un fallecido, si era afiliado 50 semanas los 3 últimos años y los beneficiarios cada uno acreditar los requisitos que le correspondan. Si eso se da, hay pensión de sobrevivencia, si no, hay otra cosa. Entonces lo que pasa es que en el RAIS puede haber lugar a heredar los saldos de la cuenta, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera, que la cuenta todavía exista. Recuerden que en el régimen de ahorro individual hay varias modalidades de pensión y muchas de ellas lo que hacen es desaparecer la cuenta de ahorro individual. Por ejemplo,
La renta vitalicia es un contrato que yo celebro con una aseguradora. ¿Y qué hago yo con la aseguradora? Cojo todo el dinero que tengo en mi cuenta y se lo entrego. Vea, páguenme una pensión. Cuando yo hago eso, la cuenta desaparece. Entonces, si el que se muere es un pensionado y estaba en renta vitalicia, ya no hay cuenta. Entonces, esa posibilidad de herencia desaparece. Segunda situación, perdón, que se tiene que dar. No pueden haber beneficiarios de la pensión. Entonces, si el que se muere estaba en retiro programado o era un afiliado, es decir, la cuenta todavía existe, estaba casado o tenía hijos, hay beneficiarios de la pensión, se genera inmediatamente una pensión de sobrevivencia, ¿sí? Ellos, cónyuge o hijo, no podrán decir, devuélvame esa plata, que esto es una herencia, no se puede elegir porque la pensión es irrenunciable. Y tercer requisito que se tiene que cumplir, además de que la cuenta exista, no haya beneficiarios, tienen que haber herederos. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente los herederos de una persona se parecen mucho a los beneficiarios. ¿Quiénes son los herederos de una persona? Hijos, padres, cónyuge en el segundo nivel. Cuando hay hijos, los cónyuges o compañeros permanentes no son herederos, sino que pueden ir a pelear algo que llama gananciales. Pero cuando no hay hijos, padres y cónyuges son herederos. Hermanos del causante y sobrinos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un hermano que no sea inválido puede no ser beneficiario de la pensión, pero sí puede ser un heredero, si no hay ni hijos, ni cónyuge, ni padres. O, por ejemplo, un sobrino del causante puede ser un heredero, pero no es beneficiario de la pensión. Solo cuando esas condiciones se cumplen, el dinero que existía en la cuenta pasa a la herencia. Si ninguna de esas condiciones se cumple o existe la cuenta, no hay beneficiarios y no existen herederos, esa plata va a financiar la garantía de pensión mínima, porque en el RAIS, digamos, no es que el fondo se quede con esa plata. Si esa plata no tiene dueño, inmediatamente entra al aspecto de la solidaridad a financiar la garantía de pensión mínima. Entonces les aclaro eso porque de verdad en las últimas semanas varias personas me han estado haciendo recurrentemente esa pregunta. Me llamó mucho la atención que es un tema que, digamos, es pertinente con este curso, entonces lo quise traer como claridad porque de pronto en otros lugares la gente también se está cuestionando un poco sobre esto para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Con esto creo yo y con lo que hemos trabajado a través de las actividades y demás, los temas sobre pensión están relativamente claros, ya ustedes me dirán si hay alguna inquietud para que profundicemos, pero en términos generales el manejo del sistema pensional es este que hemos venido trabajando. Y ustedes pensarán, ¿por qué tanto tiempo hablando de pensiones? Es que en realidad el sistema general de seguridad social está soportado en el esquema pensional. La mayor cantidad de artículos que tiene la ley 100 son sobre el tema de pensiones, desde el 1 hasta el 151B, porque hay varios 151. Y los otros 117, 118 artículos terminan siendo de otras cosas. Entonces, esa es la razón de ser. Ahora, comenzamos un análisis del Sistema General de Salud, lo hicimos de forma un poco condensada, no es que lo que no mencionemos no es importante, sino que yo les he tratado de explicar que el enfoque que tiene este curso es un enfoque de análisis de contingencias o coberturas bajo un esquema de protección de contingencias, porque creo yo que esa es la forma más sencilla, pero a la vez completa de analizar la seguridad social, ¿sí? Entonces, voy a hacer algunas explicaciones sobre lo que fue el sistema de salud para puntualizar cositas que hayan podido quedar como en el aire y para fortalecer aquello que quedó claro. Y voy a hacer al final, repito, unas pequeñas anotaciones sobre lo que se viene, porque lo que se viene es el último subsistema, es uno de los sistemas, a mi parecer, más interesante, por lo menos a todo trabajador y trabajadora en este país le interesa muchísimo conocer lo del sistema de riesgos, y es un sistema un poco distinto, porque reúne cosas de los dos sistemas anteriores, pero también tiene cosas nuevas. Entonces vamos a ver un poquitico de eso al final, como abrebocas para que ustedes se animen a profundizar en los temas del módulo de esta semana y el módulo que viene. Listo. Sobre el Sistema General de Salud. Digamos,
A ver, desde la perspectiva del análisis propuesto, corrección, perdón, yo hago aquí un movimiento. Okay. Ok, acá. Se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? La diapositiva. Desde una perspectiva de la protección de contingencias, digamos que las contingencias que protege o que cubre o que busca asegurar el sistema general de salud son la enfermedad general, es decir, aquella que no es derivada del contacto con factores de riesgo ocupacionales o con factores de riesgo asociados al medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, que es la definición de enfermedad laboral. Segundo, el accidente común, que es aquel accidente que no tiene relación con el trabajo, digámoslo de esa forma. O tercero, la maternidad, que es digamos, el evento que se protege a la mujer que está en embarazo. No necesariamente tiene que ser trabajadora, es decir, la mujer en embarazo, por el solo hecho de estar en embarazo, requiere una protección especial y requiere un cuidado y una atención especiales, porque la constitución política, bueno, y naturalmente hablando, la maternidad es algo supremamente importante en la vida del ser humano, y la constitución política le da un valor jurídicamente fuerte, digámoslo así, a la maternidad. El artículo 43 y el artículo 53 establecen unas líneas importantes de protección ahí. Entonces, en el sistema de salud se protegen esas tres contingencias, la maternidad no propiamente como una situación mala, sino como algo que puede ocurrir, y cuando ocurre exige que el sistema proteja y le garantice mejores cosas a esa mujer que está en embarazo, sea trabajadora o no. El esquema prestacional cambia un poco. En el sistema de pensiones tenemos pensiones que son básicamente una retribución por el tiempo que se ahorra de alguna forma, pero en el sistema de salud tenemos prestaciones asistenciales, que son todos los servicios de salud de manera general, y tenemos prestaciones económicas, que son unos pagos en dinero que se realizan en ciertos casos muy puntuales, básicamente incapacidades y licencias referidas a la maternidad, licencia de maternidad, licencia de paternidad o licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable, que es una licencia especial un poco injusta que la legislación establece. Digo injusta, ahorita les explico por qué, pero que está ahí. En esos tres casos de las licencias, sí se necesita que las personas sean trabajadoras, es decir, que la madre sea trabajadora, que el padre sea trabajador, porque de lo contrario no se reconoce esa prestación económica. A las personas que tienen la calidad de beneficiarios, que generalmente son quienes no trabajan, sino que dependen de una persona que sí trabaja y se llama cotizante, no se les pagan prestaciones económicas, se les reconocen solo prestaciones asistenciales. Bueno, este sistema de salud establece un conjunto de beneficios para determinar cuáles son las prestaciones asistenciales. Las prestaciones económicas, permítanme me devuelvo, son básicamente estas que están acá: incapacidad, licencia de maternidad y paternidad o licencia en caso de aborto, y están reguladas directamente en la ley. Pero el sistema, a través del Ministerio de Salud, cada año va estableciendo el conjunto de servicios que se prestan a los afiliados, y eso se llama el plan de beneficios en salud. Antes se llamaba POS y es un listado de servicios, valga la redundancia, que cualquier afiliado al sistema de salud tiene derecho a recibir, cualquiera. Aquí generalmente se excluyen los medicamentos experimentales, se excluye generalmente la medicina alternativa, se excluye generalmente todo lo que tenga un componente estético o de embellecimiento, cirugías, tratamientos, ¿sí? Y se excluye generalmente, bueno, se excluyen ciertas cosas que son de alto costo, pero porque no tienen que ver con procesos de rehabilitación de una persona. En términos generales, esto funciona así.
Lo que está en el plan se garantiza, pero lo que está por fuera del plan no se garantiza, a menos, como lo vimos en el ejercicio de la semana antepasada, a menos que tenga que ver directamente con la salud. La cirugía puede ser muy estética desde el punto de vista de la cirugía, pero si es un problema de salud de la persona, hay que garantizarse. Eso funciona así con las cirugías bariátricas, el bypass gástrico, etcétera. Funciona con las abdominoplastias, funciona con los implantes mamarios de las mujeres que, por ejemplo, por una situación de cáncer han tenido una cirugía y, digamos, les tienen que hacer un implante por un tema bueno, funcional incluso o de bienestar psicológico. Funciona con algunas cirugías reconstructivas que se denominan propiamente cirugías plásticas, pero que en el caso concreto no buscan, no son un tema de lujo, sino un tema de necesidad para que el paciente esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esos beneficios en salud, ese plan obligatorio que antes conocíamos de esa manera, se le garantiza a todo mundo, esté en el régimen contributivo, esté en el régimen subsidiado, sea cotizante, sea beneficiario. Todos tienen los mismos derechos. Sin embargo, el sistema permite que las personas adquieran planes adicionales, cositas más allá. Y esos planes adicionales son voluntarios y son costosos, hay que pagarlos y solo se permiten en el régimen contributivo porque, pues como son costosos, se supone que el que está en el régimen subsidiado no tiene capacidad de pago para financiar el sistema, entonces no debería tener capacidad de pago para adquirir planes adicionales. Esa es como la lógica que el sistema le imprime a esto. Estos planes adicionales de salud, ya lo habíamos dicho, son lo que vimos en la película Psico, el modelo norteamericano de salud. Son planes voluntarios, directamente seguridad no social, sino seguridad privada o comercial, en los cuales yo contrato según mis condiciones, según las condiciones que me ponga la entidad, y yo pago dependiendo de esas mismas condiciones, ¿sí? Si yo tengo cierta edad, si yo he tenido ciertos antecedentes, si yo soy una persona que utiliza mucho los servicios de salud, etcétera, puede que me valga más o me valga menos adquirir el plan. ¿Listo? Son básicamente tres tipos de planes. El plan de atención complementaria, que es algo que se contrata directamente con la EPS y son básicamente condiciones de comodidad. Por ejemplo, si yo quiero prever que en caso de que me hospitalicen me den una habitación a mí solo en una habitación compartida, yo puedo pagar ese plan de atención complementaria. O por ejemplo, si yo quiero que me garanticen citas prioritarias en tales clínicas o en tales hospitales, lo puedo hacer. Existen unos planes que se llaman de medicina prepagada, que es, como su nombre lo indica, un pago anticipado por un servicio de salud. Entonces yo compro un plan de medicina prepagada y me dan un catálogo de médicos e instituciones y yo puedo ir allá cuantas veces quiera hasta que agote el plan. Si me paso de lo que contraté, si consulto mucho, etcétera, me va a subir mucho la póliza para el año entrante, pero es básicamente así como funciona. Y existen unos que se denominan pólizas de salud, que son propiamente un seguro comercial. De hecho, las pólizas de salud las venden las aseguradoras comerciales. Y la póliza de salud es como un plan de medicina prepagada, pero sin tanto límite. La póliza de salud es como tener una bolsita de dinero que yo me puedo ir gastando donde yo quiera en los lugares que tienen convenio. Pero obviamente son muchísimos más los hospitales, clínicas que tienen convenio que los listados de los planes de medicina prepagada. Repito, esto es voluntario para el que lo quiera pagar y es relativamente costoso, porque mientras una cotización al sistema de salud puede estar valiéndole a una persona que se gana el mínimo 110,000, 115,000 pesos, por decir algo, un plan de medicina prepagada puede estar alrededor de los 250, 300,000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces es un poco injusto porque el que quiere un mejor servicio tiene que pagar más, pero lastimosamente así es como está establecido el sistema, ¿sí? Si todos los afiliados recibieran un plan de beneficios en salud de calidad, pues de pronto uno no sentiría como justicia, pero ya sabemos cuáles son las condiciones del sistema de salud colombiano.
comentario aparte. Dentro del sistema de salud también es importante que ustedes tengan en cuenta que existen dos regímenes. Existe un régimen que se llama contributivo, que es el de las personas que tienen capacidad de pago, y existe un régimen que se llama subsidiado, que es el de las personas que no tienen capacidad de pago y por lo tanto el Estado les subsidia la cotización. Dentro del régimen subsidiado van a estar principalmente las personas que se clasifican en los niveles 1 y 2 del SISBEN, que el SISBEN es un sistema complejo de varias cosas para medir niveles de pobreza, eso lo determina el Departamento Nacional de Planeación, y las personas que hacen parte de los grupos de población especialmente protegidos, así es que los llama la legislación, que son varios. Por ejemplo, eso no, en el material de estudio se menciona el artículo 40 del decreto 2353. Yo aquí hice una pequeña tablita resumen donde están las poblaciones especialmente protegidas para que ustedes tengan una idea más clara de quiénes son los que prioritariamente pueden ingresar al régimen subsidiado. Por obvias razones, una persona no puede estar en los dos regímenes al mismo tiempo porque pues o se tiene capacidad de pago o no se tiene. Simplemente hay que estar en uno de los dos lados. Sin embargo, el sistema permite que una persona que está en el régimen subsidiado, por ejemplo, y va a tener un contrato de trabajo corto, corto me refiero a de poca duración, se afilia al régimen contributivo y regrese al régimen subsidiado de forma automática o inclusive se mantenga en el régimen contributivo y le realice aportes a la solidaridad del sistema, que hoy se llama ADRES, antes se llamaba FOSIGA, y simplemente ayuda con la financiación, cumple con la obligación de solidaridad, pero se mantiene en el régimen subsidiado, digámoslo así, para no perder el cupo, porque en el sistema de salud, régimen subsidiado, pues las capacidades son limitadas, entonces hay que hacer el mayor aprovechamiento de los recursos, garantizándole cupos a las personas que prioritariamente necesitan esa cobertura. Dentro del sistema de salud, hoy el decreto 2353 del 2015, que es la norma que vino a unificar todo el tema de la reglamentación del sistema, establece que la afiliación es única y se hace, digamos, por una sola vez y hasta que la persona fallece. Henry, contame. Hola, Henry. ¿Tienes una duda? Hola, hola. Hola, sí, te escucho. Profe, Señor. buenas noches, profe. Profe, tengo una duda ahí sobre el régimen subsidiado. O sea, quiero que me explique algo. El régimen subsidiado, pues sí, yo sé que está contributivo y subsidiado. En el caso cuando la persona queda desempleada, hay veces que lo acoge también el régimen subsidiado de Compagotira, de Compacesar, o sea, el de, se llama, Caja de ¿cómo se llama compensación. ese? De compensaciones. Sí, entonces uno llega, se mete al régimen de la caja de compensación subsidiado, que ese también le paga pensión, le paga salud y le paga, bueno, todas las prestaciones como si estuviera uno laborando. Ese, ¿cómo se llama ahí? Ese se Ese es llama, el mismo que se llama, porque hay otro que, yo leí uno también que decía, cuando uno queda apto para laborar, pero queda ahí como de sobrante, ¿cómo que se llama ese? no, el segundo Que uno, no sé cuál hay es. tres puntos, Sí. hay tres puntos que leí, está el subsidiado contributivo y está, se llama, creo que Se llama, bueno, se llamaba población vinculada. Y después a eso le dicen el programa de asistencia social. Sí. son tres, yo leí tres. Bueno, entonces me quedaba ese de confort, bueno, ajá, que uno decía, bueno, se mete al régimen del gobierno lo cubre. Entonces, ¿cómo acá?
por ejemplo, porque usted sabe que uno, listo, quedó desempleado, pero la EPS lo apoya a uno, así lo pone automáticamente, o uno hace la solicitud de que lo pasen a régimen subsidiado porque está desempleado. Entonces, Sí. ¿qué hace en ese caso la EPS y cómo hace uno, por ejemplo, en la caja de compensación? ¿Cuál es el paso a seguir ahí? Si se meten los Listo, dos. listo, Henry. Mira, te voy a aclarar varias cosas. Esa primera opción de ir a la caja de compensación familiar se llama mecanismo de protección al cesante. Entonces, hay unas posibilidades para quien se queda desempleado de ir ante la caja de compensación familiar y la caja de compensación familiar le va a garantizar cotizaciones al sistema por 6 meses con base en un salario mínimo. Eso tiene algunos requisitos que están en la ley 1633 del año 2013. Esa es una, perdón, 1636. Esa es una posibilidad, mecanismo de protección al cesante. Entonces, ahí no todavía es régimen subsidiado porque yo sigo cotizando, pero solo por 6 meses. El segundo tema creo que te estaba refiriendo a lo que antes se llamaba población vinculada. Hoy, digamos, la legislación no la reconoce como tal, y era esto. Antes, lo que la ley dice es, eso lo dice, por ejemplo, la ley 1122 del 2007, cuando usted tiene plata, cotiza, cuando tiene capacidad. Cuando no tiene capacidad, queda en el régimen subsidiado. Pero si usted tiene las condiciones para estar en el régimen subsidiado y no le alcanzan los cupos, usted es población vinculada. Es decir, usted no tiene la atención del régimen subsidiado, pero el Estado le garantiza ciertos tipos de atención en los hospitales públicos, ¿sí? Hoy no se habla tanto de eso, porque hoy se ha ampliado mucho más las coberturas del régimen subsidiado y hoy, de hecho, según las cifras que pasa el mismo Ministerio de Salud, la cobertura de la población que hay en Colombia, no solo colombianos, sino la gente que está en el país, en el sistema de salud es cercana como al 99%. Casi todo el mundo tiene alguna cobertura de salud mediante el régimen subsidiado o el régimen contributivo. Lo tercero es, cuando yo me quedo desempleado, ¿cómo hago? Pues si yo ya estuve en el régimen subsidiado y simplemente trabajé muy poco tiempo, yo me puedo volver automáticamente al régimen subsidiado porque hay algunas figuras de afiliación que lo permiten. El régimen subsidiado bajo ciertas condiciones le guarda como el cupo a la persona, pero cuando eso no pasa, yo estaba trabajando muchos años y me quedo sin empleo, yo lo que tengo que hacer es, en el municipio en el que yo vivo, debo de dirigirme a la secretaría correspondiente. A veces, en algunos municipios, eso lo gestiona la Secretaría de Planeación. A veces hay municipios que tienen Secretaría de Bienestar Social y a veces eso lo tramita inclusive hasta la Secretaría de Gobierno. Entonces, yo simplemente voy a la secretaría, que es, y pido que me hagan la encuesta SISBEN. Me hacen la encuesta SISBEN, que la encuesta SISBEN, muchachos y muchachas, yo no sé si ustedes conocen, pero es una encuesta que mide muchas cosas, digamos, como hasta inexplicables. Miden qué tipo de vivienda tiene usted, qué acabados tiene la vivienda, qué electrodomésticos tiene usted, en dónde queda así, y terminan clasificando así. Entonces, el tema es que usted de la encuesta SISBEN, usted va a quedar con algún nivel. 1, 2, 3, hay hasta más niveles, pero los importantes son el 1 y el 2. Si usted queda en nivel 1 o 2, significa que usted tiene las condiciones bueno, suena muy feo, pero así es que lo clasifica, las condiciones de pobreza que se necesitan para que el Estado le subsidie la salud. Cuando usted hace eso, entonces ya usted va y se afilia a una EPS subsidiada, y si hay, digamos, cobertura, pues usted tiene acceso a los servicios de salud. No sé si me hice entender, Henry. Hoy han simplificado mucho más el tema porque hoy usted puede ir a la EPS directamente y allá le ayudan a hacer los trámites, pero todavía es conveniente hacer la encuesta SISBEN para evitar condiciones de rechazo de la afiliación. ¿Sí te queda claro, Henry? Listo, sí señor, ahí me aclaró. El otro punto que yo le decía era el cesante. Protección al Ese era el que yo le estaba diciendo, hablaba del cesante, del el subsidiado, que era el que le acobijaba el subsidio de la caja de compensación, y el otro era el de, sí, el de la EPS. Ah, bueno, y el de la EPS se llama Sí,
de protección laboral, que son 1 mes o 3 meses para seguir continuando tratamientos o para atención de urgencias. Y también está todo el tema de continuidad de tratamientos, que es importante tener en cuenta. Listo, profe, gracias. Listo, Listo. profe, gracias. Entendido ahí el tema. Entonces, hoy como tenemos el sistema de salud, la desafiliación solo ocurre cuando la persona fallece, pero puede darse una suspensión de la afiliación. Este es un tema importante para tener en cuenta. Cuando hablamos de la suspensión de la afiliación, estamos diciendo que la EPS se puede negar a prestar servicios. Si a mí me suspenden la afiliación, la EPS no me va a atender por norma general. Entonces, hay que definir si la persona es dependiente o independiente. Si el trabajador es dependiente, es decir, tiene un empleador, la suspensión se va a dar después de 2 meses continuos de no pago. Pero si a ese trabajador le hicieron su deducción para pagarle la salud, o sea, es decir, del salario le sacaron el 4% que hay que sacar para pagar salud, que el empleador puede sacar, la EPS le tiene que garantizar al trabajador y a la familia, pues al trabajador y sus beneficiarios, la atención durante 1 año, 12 meses. Pero si al trabajador no le hicieron esas deducciones, entonces solo se garantiza la atención a mujeres en embarazo y a menores de edad. La ley no dice durante cuánto tiempo, que esa es una de las situaciones que a mí me parecen un poco problemáticas, pero que dan pie a que hagamos consideraciones como las del taller antepasado, ¿cierto? No dice por cuánto tiempo, entonces quiere decir que les tiene que seguir garantizando, por lo menos a la mujer en embarazo, mientras siga en embarazo y en los primeros meses de haber dado a luz, y al menor de edad mientras siga siendo menor de edad. Entonces puede ser un periodo de tiempo más o menos amplio. Pero cuando el cotizante ya es independiente, cuando no tiene empleador, en ese caso la suspensión también se da después de 2 meses de no pago, pero en ese caso solo se le garantiza la atención a mujeres en embarazo y menores de edad porque es culpa del cotizante que no haya o que se suspenda la afiliación. Cuéntame, Henry, y ya te doy la palabra a Javier. Profesor, en Sí. ese caso, por ejemplo, no se podrían lavar las manos de ellos porque como no tiene una fecha así de límite que hasta el día que se pueda atender, ellos no se pueden lavar las manos, no, aquí no dice hasta qué día y hasta hoy le podemos nosotros decir de que no lo podemos atender más. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo creería que no, pero por 2 razones. Primero, porque la ley está diciendo simplemente proteja a menores de edad y mujeres en embarazo, pero no dice por cuánto tiempo, simplemente dice que hay que garantizarles a ellos. Pero 2, se viene el otro tema, que es el tema de continuidad de tratamientos. Y frente a la continuidad de tratamientos, de acuerdo con la jurisprudencia, el tiempo es el tiempo del tratamiento. Obviamente, es más o menos difícil encontrar tratamientos que desde que inician son por muchos años, pero hay personas que los tienen. Cualquier persona con diabetes, con hipertensión, con ciertas enfermedades huérfanas tiene tratamientos que duran años y años. Entonces, ¿hasta cuándo hay que garantizarle a esas personas la cobertura? Hasta que el tratamiento se termine o la persona se recupere, perdón, del todo. Entonces, creo yo que no. Sin embargo, a la persona que quede en esta condición le van a estar diciendo afíliese al régimen subsidiado, trate de afiliarse, porque la cobertura aquí es solo de la atención en salud, tampoco es que les estén garantizando prestaciones económicas ni nada por el estilo. ¿Listo, Henry? Bueno, Javier, contame. Profesor, bueno, buenas noches para todos. Mi pregunta va relacionado con lo que usted planteó ahorita sobre las 2 condiciones del trabajador dependiente. En el caso cuando se le hacen las deducciones al sistema de salud, pero no se pagan a la EPS o no se pagan directamente al sistema y se suspende la afiliación
del trabajador, pero también coloca la otro no le hacen efectivamente las cotizaciones y en ese caso pues solamente le da. Sí. A jugar la responsabilidad del empleador. Justo en ese último caso que le planteé, entraría a jugar la responsabilidad del empleador frente a las contingencias que se le presente al trabajador respecto al sistema de salud. Sí, claro, tanto en ese como en el otro, porque es que en el primer caso, la norma lo que dice es, hombre, si al trabajador le hicieron la deducción, entonces la... Pasó. ¿Te fue la señal? garantice. Por culpa del empleador, lo paga el empleador. Entonces, si en este caso el contrato sigue vigente y al trabajador le niegan servicios, él va a tener que correr con esos gastos. Profesor, qué pena. Profe, Justo cuando... disculpe, ahí se le cortó, porque no sobre y repite ese tema ahí, porque Sí, señor. se le cortó, Ya, pensé yo que era acá el internet. Ya les repito, ¿se escucha bien en este momento? Sí, ahí sí se escucha Listo. bien. Les decía, todo lo que la seguridad social no cubra por culpa del empleador lo tiene que pagar el empleador. Entonces, en los dos casos, en estos dos casos del cotizante dependiente, en el primero, cuando le hacen la deducción de salud, puede que no le garanticen ciertas cosas. ¿Quién las paga? El empleador, porque es culpa del empleador que no está pagando la cotización. En el segundo caso, igual, se le garantiza la atención en salud a las mujeres en embarazo y a los menores de edad, pero muchas cosas no las van a garantizar. Entonces, la paga el empleador. Porque todo lo que la EPS en este caso no pague por culpa del empleador, lo tiene que pagar el empleador. Así funciona el régimen de seguridad social. Bueno, y en general en todo el país, con todos los regímenes que puedan haber. Ok, muchas gracias por la aclaración. Listo, Javier, con mucho gusto. En cualquier caso, muchachos, volviendo al tema, pues tiene que garantizarse la continuidad de los tratamientos. Eso es, digamos, una regla de oro y es un principio del derecho fundamental a la salud, solo del sistema, que hay que contemplar porque inclusive vía tutela se puede lograr que la atención se mantenga hasta que el tratamiento se finalice. Lo único que se garantiza es atención médica cuando hablamos de continuidad de tratamiento. No garantizamos prestaciones económicas porque esas sí pueden finalizar cuando finaliza o se suspende la afiliación en general. Bueno, sobre el sistema de salud, entonces, aquí les hice una pequeñita tabla, realmente son dos para que ustedes tengan de beneficiarios y bueno, en general de afiliados a los dos regímenes de salud. En el régimen contributivo, ¿quiénes se tienen que afiliar como cotizantes? Es decir, ¿quiénes son los que deben pagar seguridad social en salud? Primero, los trabajadores que tengan contrato de trabajo. Todo trabajador que sea trabajador, valga la redundancia, tiene que pagar seguridad social en salud. No importa si el contrato es por término fijo, si es por hora, si es a término definido, pagar salud. Ahora, con normas como el decreto 2616 del 2013 y ahora el reciente decreto 1174, se empieza a permitir que las personas que trabajan menos de ciertas horas al mes o menos de 30 días al mes y ganan menos de un salario mínimo, se afilien solo a pensiones y se queden en el régimen subsidiado. Pero esos son casos que están solo permitidos en esa situación que contemplan esas normas. No significa eso que la regla general sea que el que tiene contrato de trabajo se afilie a la salud si quiere o no, porque es obligatorio. Segundo, son afiliados obligatorios los servidores públicos, sin importar el nivel, la entidad, si son empleados públicos o trabajadores oficiales, tienen que estar afiliados al régimen contributivo.
Hay que tener en cuenta que hay ciertos servidores públicos que tienen su propio sistema de salud. Por ejemplo, los militares tienen algo que se llama sanidad militar, pero es un régimen de salud contributivo, ellos lo financian de alguna forma. Los maestros tienen la Fundación Médico Preventiva y ese régimen, pues que es un régimen igual dentro de la ley 100, pero tiene sus condiciones aparte. Y hay ciertas entidades, como por ejemplo Empresas Públicas de Medellín, que tienen entidades adaptadas en salud, ¿sí? No recuerdo exactamente cómo se llama, pero tienen un servicio médico que es bastante, un poco mejor que el de la EPS normal, que surge pues como del régimen que ellos han convencionado antes de la ley 100. Pero aún así, ellos, los servidores públicos, pagan, financian su sistema, contribuyen con la financiación. Por eso se llama régimen contributivo. Todo pensionado, por lo que sea, vejez, invalidez, sobrevivencia, invalidez de origen laboral o sobrevivencia laboral, tienen que afiliarse al sistema de salud como cotizantes. Las personas independientes que tengan ingresos o los contratistas que tengan ingresos tienen que afiliarse y en general toda persona que tenga capacidad de pago. Hay personas que tienen capacidad de pago y no están en ninguno de esos 4 ítems iniciales. Por ejemplo, los empleadores. Los empleadores son con capacidad de pago, se tienen que afiliar. Por ejemplo, los rentistas de capital que invierten en bolsa, bueno, que hace inversiones, los ganaderos, los terratenientes, la gente que vive de la propiedad raíz, etcétera, pueden no tener contratos, pueden no ser contratistas, etcétera, pero se tienen que afiliar porque tienen capacidad de pago. ¿Hola? Bueno. Esos son los cotizantes, es decir, esos son los que tienen que pagar. Ahora, ¿quiénes pueden ser sus beneficiarios? Cónyuge, compañero permanente o compañera permanente, los hijos, menores, mayores que estudien o inválidos que dependan económicamente del cotizante, los padres del cotizante, si no hay ni cónyuge ni hijos. Y hay unas novedades que trajo este decreto 2353, que son las siguientes. Nietos, cuando el padre o madre sean beneficiarios del cotizante. Por ejemplo, yo tengo una hija que es menor de edad, pero esa hija tiene a su vez un hijo. Yo puedo afiliar como beneficiarios a mi hija y a mi nieto. Mi hija depende de mí, no trabaja. Los sobrinos y hermanos menores de 25 años de edad cuando dependen económicamente del cotizante y están incapacitados permanentemente. Aquí la norma no habla de invalidez. Y los menores de 18 años que sean entregados en custodia legal a una persona pueden ser beneficiarios de esa persona mientras estén en esa custodia legal. ¿Listo? Esto del contributivo, creo que esto sí está claro en el material de estudio, pero aquí esta es una edición que quiero traerles para que la tengan. Recuerden, esta presentación es para ustedes, que tiene que ver con las personas que prioritariamente van a estar afiliadas al régimen subsidiado. Primero, ya lo habíamos dicho, las personas en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Segundo, las personas que tenían nivel 3 del SISBEN y venían ya afiliadas al régimen subsidiado antes de la ley 1122 del 2007, siguen ahí afiliados. Vaya a recoger los paqueticos de Trululu que están al lado del ventilador. Realmente, las personas que tienen nivel 3 del SISBEN tienen una cobertura un poquito menor, porque a ellos se les garantizan ciertas cosas, pero ellos sí tienen que pagar muchos de los servicios que reciben, porque el nivel 3 del SISBEN es un punto medio entre un nivel de pobreza y un nivel de capacidad de pago. Entonces, realmente ahí no hay tanta cobertura, pero se permite esa afiliación. Las personas que han dejado de ser madres comunitarias, recuerden que las madres comunitarias son uno de los grupos poblacionales que han estado más excluidos de derechos laborales en la historia de este país, se vienen a proteger de alguna manera así. La población infantil abandonada que tiene el ICBF a cargo es población de especial protección. Los menores desvinculados del conflicto armado, los desmovilizados, la población infantil vulnerable que no está en el ICBF sino en otras partes, las comunidades indígenas, la población rom o población gitana,
las personas incluidas en el programa de protección a hijos víctimas del conflicto. La población migrante venezolana ahora está específicamente señalada así, y la población privada de la libertad a cargo de entidades territoriales, porque las que están a cargo de entidades de tipo nacional tienen un sistema propio de sanidad carcelaria, pero quienes no están en ese sistema nacional pues deben estar afiliados al régimen subsidiado a menos que tengan condiciones para seguir contribuyendo, por ejemplo, porque son personas que tienen capacidad de pago. Esto lo encontramos en el artículo 40 de ese decreto 2353 y creo que vale la pena pues clarificarlo un poco porque son muchas las personas que se priorizan para entrar al régimen subsidiado. A todo esto también les repito que el SISBEN no es el régimen subsidiado es una cosa y el SISBEN es simplemente un sistema para identificar personas. Muchos podemos estar en el régimen contributivo y estar sisbenizados, es decir, nos han encuestado o nos tienen medidos de alguna forma mediante ese sistema. Las prestaciones económicas del sistema de salud. Creo que vale la pena hacer una pequeñita observación para recordar aquí, puntualizar estos temas. Recuerden que son 4 prestaciones económicas del sistema de salud. Primero, las licencias. En general yo las llamo licencias por maternidad porque todas se derivan del mismo hecho que es el embarazo de la mujer. Licencia de maternidad es aquella que se le da a la madre que acaba de tener su hijo o su hija. Es un descanso remunerado de 18 semanas. 18 semanas a hoy corresponden a 126 días, ¿cierto? Entonces son 4 meses y un poquito más de descanso remunerado. La trabajadora se va para su casa con su hijo recién nacido o su hija y durante esos 4 meses y poquito le van a seguir pagando el salario normalmente. En eso consiste la licencia. Recuerden que la licencia hay que empezar a disfrutarla una semana antes, si el médico tratante lo ordena 2 semanas antes, para que la madre no corra riesgos en el parto. Y si, por ejemplo, se disfrutaron 2 semanas de descanso antes del parto, solamente van a ser 16 después del parto. Recuerden también que si el hijo nace antes de lo que se esperaba, por ejemplo, el hijo que nace a los 7 meses, ese tiempo que faltó de gestación se le suma a la licencia, porque se supone que el hijo que nace antes necesita más cuidado, más atención, porque puede nacer con algunas, digámoslo, vulnerabilidades que ameritan mayor atención. Y recuerden también que cuando la mujer tiene más de un hijo al mismo tiempo, mellizos, trillizos, cuatrillizos, etc., le dan 2 semanas más, no por cada hijo, sino porque haya tenido más de un hijo, es decir, porque tuvo un parto múltiple. Esa licencia de maternidad hoy todavía, considero yo, sigue siendo corta, porque en países de mayor, digamos, avance, la licencia mínima es de 6 meses, y vimos en el documental Psico lo que es una licencia de maternidad en un país como Francia, por ejemplo, pero es un gran avance porque la licencia de maternidad en Colombia hasta el año 2011 fue de 12 semanas, o sea, la han subido por lo menos un 50% y han adicionado todo el tema del parto múltiple y del parto prematuro. Entonces, es un avance frente a lo que hemos tenido durante muchos años. Se puede mejorar todavía más. La licencia de paternidad, esa no tiene mayores consideraciones, 8 días hábiles, sea que trabaje el padre solo, sea que trabaje la madre sola, perdón, sea que trabajen los dos, porque si trabaja la madre sola, el padre no tiene licencia de paternidad. Lo mismo, si la mujer en embarazo no es trabajadora, pues esta licencia no se le va a pagar. Y existe esta última, que se denomina licencia en caso de aborto, parto prematuro no viable, que es aquella que se presenta cuando el hijo que estaba por nacer no nace, ¿cierto? Nace pero estaba fallecido, estaba muerto. Esta licencia, la ley dice que es de 2 a 4 semanas y es el médico tratante de la mujer
el que va a decir si son 2, si son 3, o si son 4 semanas, o si son 2 y media, etc. ¿Por qué les digo yo que esta licencia puede ser un poco injusta? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un descanso para que la trabajadora se recupere del estado anímico, ¿sí? Perder un hijo para una mujer en embarazo debe ser un golpe anímico terrible, debe ser devastador, pero no se tiene en cuenta cómo quedó ella anímicamente, sino cómo quedó ella orgánicamente, ¿sí? Uno pensaría, les cuento una experiencia que tuve, uno pensaría que mientras más avanzado el embarazo, más larga es esa licencia, que igual es muy cortica, 2 a 4 semanas, eso no, pues no es básicamente un descanso justo, pero pensaría que mientras más avanzado, pues más fácil son las 4 semanas. Yo atendí hace ya varios años a una trabajadora que tuvo un parto prematuro no viable. Un niño iba a nacer 7 mesino, pero falleció, nació muerto. Entonces eso se llama parto prematuro no viable. Y ella quedó destrozada. Y el médico tratante le dio solamente 2 semanas de licencia porque en la explicación decía el parto fue un parto que no generó ningún trauma para la trabajadora, es decir, fue un parto que le permitía a ella estar recuperada inclusive en una semana después. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta porque esta licencia, si en algún momento se la encuentran a una persona conocida le sucede, es una licencia que termina siendo un poco injusta, pero hay que saberla leer de esta manera. ¿Listo? Y aquí el que manda es el médico, entonces si el médico tratante dice son dos y no tenemos cómo hacer nada más. En esos casos, pues la trabajadora evidentemente tiene que seguir consultando, inclusive por temas psicológicos y seguramente la van a incapacitar, pero ya después sin incapacidad, que es la otra prestación. Este fue el módulo que terminamos la semana anterior y sobre el tema de incapacidades, yo básicamente quiero recordarles los siguientes punticos para que los tengan ustedes en cuenta y esto, digamos, quede sirviendo para el análisis de casos futuros, que es una de las finalidades que estos módulos tienen. Primero que todo, compañeros y compañeras, la incapacidad es un acto médico, es decir, es el médico el que puede definir si hay lugar o no a una incapacidad. Ni el abogado, ni el de salud ocupacional de la empresa, ¿sí? Ni el jefe definen cuánto dura la incapacidad. Por eso, primero, cuando a uno lo buscan como abogado y le dicen, abogado, mire, es que yo necesito más incapacidad, pues uno se tiene que declarar de manos atadas, eso solo lo puede hacer un médico. Pero también por eso, cuando el jefe está, entre comillas, aburrido de que el trabajador esté incapacitado y le dice, no, que no le den más incapacidad, eso no es definición del empleador, eso es definición del médico. ¿Y por qué es un acto médico? Porque la incapacidad es un tratamiento. Cuando yo estoy incapacitado, lo que estoy es tratando de aliviarme, tratando de recuperarme. La incapacidad no es un descanso, no son vacaciones, no es un tiempo de ocio, no es tiempo libre para el trabajador, tampoco quiere decir pues que tenga que ponerse a hacer ciertas cosas, pero sí es un tiempo para que él se cuide. Si se tiene que cuidar reposando, muy bien. Si le piden que haga ejercicio, muy bien. Pero no es un tiempo de descanso para que él vaya y busque más trabajos ni nada por el estilo. Obedecen a criterios de necesidad e idoneidad. Y aquí llamo la atención sobre la idoneidad porque a veces, esto se los cuento muchachos desde mi experiencia como abogado, yo no soy médico. A veces hay enfermedades que así la persona piense que, digamos, le deben generar incapacidad, le generan otro tipo de tratamientos, ¿sí? Ya te doy la palabra, Armando. Por ejemplo, una persona que tuvo una lesión en brazo o en pierna o en pie y estuvo incapacitada, ¿sí? Puede que haya quedado con dolores y puede querer o puede creer que necesita incapacidades, pero el médico le dice, no, usted lo que necesita antes es trabajar para que ejercite el brazo o para que ejercite la pierna, además vaya a unas terapias físicas, ¿sí? Es el médico el que determina el tratamiento. Cuéntame, Armando. Sí, usted dice que, digamos, la incapacidad, digamos, no es para que la persona esté quieta ni de pronto es un tratamiento que se da por parte digamos, del médico.
Sí, Sin embargo, una de las preguntas que se hacía ahí en el foro, una evaluación, era al respecto si esa persona puede estar capacitada a trabajar. sí, Entonces la pregunta, yo diría que no, porque si tiene una recomendación de un médico, pues obviamente esta persona no puede generar un trabajo adicional dentro del cual, porque no hay, digamos, no hay suficiente información, pero por ejemplo, si es osteomuscular, que lleve a hacer un ejercicio físico distinto a la recomendación que dio el médico, pues obviamente estaría violando ese tratamiento médico. ujú. Entonces, por ende, yo digo que no puede trabajar. No sé si esté equivocado o usted me corrige ahí al respecto. No, es correcto, estamos de acuerdo. O sea, frente a la pregunta esa fue la actividad del módulo pasado, ya te doy la palabra, Henry. Frente a la actividad del módulo pasado, la pregunta era si la persona incapacitada puede adelantar actividades económicas y qué pasa si el empleador se da cuenta y qué pasa si la EPS se da cuenta. Una cosa, compañeros y compañeras, las preguntas de los foros y de las actividades no tienen respuesta única, porque para eso es lo bonito de esto. Esto todo se presta para las interpretaciones y para que aprendamos y nos nutramos del punto de vista de los otros. Una primera respuesta que yo considero acertada es, no se pueden adelantar actividades económicas si hacerlas violenta o, perdón, afecta la condición de salud del paciente. Si a mí me mandaron reposo porque tengo un problema de hombros, yo no me puedo ir para una obra de construcción a levantar bultos de cemento o a levantar ladrillos porque me van a pagar bien, ¿sí? Porque estoy afectando mi salud. Pero frente al empleador también hay que tener en cuenta el reglamento interno de trabajo y el contrato, porque a veces se pactan cláusulas de exclusividad que pueden generar terminación del contrato. Esas cláusulas de exclusividad son válidas, no todas ni de cualquier manera, pero la Corte se ha dicho se pueden establecer. Entonces hay que mirar los dos lados. Ahora, si lo que el trabajador está haciendo afecta su salud frente a la EPS, eso se llama un abuso del derecho. Y la EPS, por abuso del derecho, puede dejar de pagar incapacidades. Entonces, más o menos hacia allá se dirigía la cosa. Pero pueden haber casos en los cuales la situación sea distinta. Les pongo un ejemplo así, digamos, medio cotidiano. Vamos a suponer que el trabajador tiene su contrato de trabajo y vende productos por catálogo. Vende, no sé yo, en la ciudad en la que ustedes estén, cuál es el más famoso, digamos, Avon, Amway o Natura, esas cosas. Entonces, a la pregunta, ¿puede realizar actividades lucrativas? Digamos, en principio no, pero si el trabajador está incapacitado, se está cuidando, está en su casa y sigue vendiendo cositas por catálogo, porque hay gente que hace eso para mejorar sus condiciones económicas, ¿será que no lo puede hacer? En ese caso yo diría, eso no tiene problema. ¿Sí me entendés, Armando? O sea, no hay una respuesta única porque a veces Ok, todo Francisco. depende de cada caso. Pero lo cierto aquí sí es esto. Hay que seguir las recomendaciones del médico. ¿Por qué les cuento la historia? Y para allá iba yo. Antes de darte la palabra, Henry, discúlpame. Miren, asesoré a un trabajador hace exactamente 2 meses que tuvo un accidente de trabajo y esto aplica también cuando la incapacidad es laboral. Tuvo un accidente de trabajo y le amputaron una mano. Y a raíz de la amputación, él quedó con una situación psicológica muy fuerte. Fue un impacto emocional muy duro porque es una persona joven. Entonces el médico tratante le dijo, mientras esté incapacitado, haga cosas que lo hagan sentir mejor. Y él empezó a trotar y a caminar. Obviamente no estaba haciendo nada con la mano, que está en recuperación, pero la empresa lo llamó a descargos por eso, después de que se reintegró. Porque le dijo, usted está incapacitado y está haciendo deporte. Momentico, es que el médico me recomendó que hiciera ese tipo de cosas, entonces no estoy violando el tratamiento. Y desde esa perspectiva hicimos la defensa y evidentemente la empresa tuvo que, digamos, dejar la situación como está, no aplicar sanciones disciplinarias porque evidentemente teníamos la razón. Hacia allá iba como la explicación. Henry, contame. Profe, una cosa, una pregunta. Yo, por ejemplo, hay los médicos a veces que a uno le hacen le dan unos, eh, unas incapacidades. Por Sí, ejemplo, a mí me dio, voy a poner el ejemplo mío, a mí me dio varicela. sí, Y
yo le pedí al el médico de que me diera unos ciertos días porque me sentía bastante mal. Sabes que la varicela lo pone uno muy fastidioso, con fiebre y todas esas cosas, y creo que me iban a dar como 2 o 3 días. Entonces le, oigan, me siento muy mal y estoy bastante con varicela en unas partes del cuerpo. Él me valoró y todo eso, pero entonces dijo que no podía darme más porque no ameritaba, según porque no era una enfermedad riesgosa, sino que era enfermedad general, pero que no aplicaba de darme tantas, tantos días de incapacidad. Entonces, respecto a eso, yo me fui a laborar después que terminé mi día de incapacidad y me puse peor. O sea, la varicela se me agravó más. Entonces, ¿qué podía hacer uno en ese caso? Porque es que ellos son los que dicen que tantos días, pero uno, de verdad, uno es el que se siente mal. Entonces, ahí yo lo que tuve que hacer fue nuevamente devolverme y pedir más incapacidades. Ujú. Bueno, ahí, Henry, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, y esto no se lo dicen a uno, pero es una realidad, todas las enfermedades están codificadas. Entonces, un médico cuando dice varicela, supongamos que varicela es el código 101, el sistema le dice cuántos días de incapacidad puede dar. ¿Sí? Entonces, por una parte, los médicos no dan ciertos días de incapacidad porque hay unos códigos internos del sistema, pues de la EPS, de la clínica donde están. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la recuperación del paciente se espera que vaya ocurriendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, a veces yo lo entiendo a usted porque a mí también me ha pasado y yo a veces voy con una condición grave que yo me siento que no soy capaz de hacer nada ni hoy ni mañana y el médico me da un día de incapacidad. Entonces me dice, mañana vuelve. Lastimosamente habría que hacer eso. Por ejemplo, si a usted le dieron los 2 días y el día 3 se levanta y todavía no se siente bien, váyase para el médico, porque le tienen que prolongar la incapacidad si usted sigue con los mismos síntomas de salud. ¿Qué es lo que le pasa a una persona, por ejemplo, que hoy le duele la garganta, le dan un día de incapacidad y le mandan una inyección para ver si se mejora, pero mañana le sigue doliendo la garganta, pues sigue igual, le tienen que seguir dando incapacidad hasta que la persona se pueda recuperar. Pero teniendo en cuenta, Henry, tercero, dije que eran 2 cosas, pero son 3. Tercero, que hay un criterio de idoneidad. Hay ciertas enfermedades, obviamente en la varicela no, y en enfermedades que tienen esa alta probabilidad de contagio no, pero hay ciertas enfermedades que no ameritan incapacidad. A veces el tratamiento es otro. Entonces, sobre todo con enfermedades osteomusculares, muchas veces a la persona le dicen, tiene que ir a trabajar porque antes eso le ayuda. Hacer ciertas actividades físicas le ayuda más. Listo. Ya digamos que si usted no recibe la incapacidad, a usted le dieron 2 días, al día 3 vuelve y le dicen, no, usted no está incapacitado, váyase a trabajar. Y a usted le ocurre algo muy grave, eventualmente podría llegarse a buscar la responsabilidad de esa EPS y de ese médico, inclusive responsabilidad disciplinaria, porque es irresponsable el médico que viendo al paciente en una condición eh, no óptima de salud, le niegue la incapacidad o le niegue el tratamiento. ¿Sí me hice entender, Henry? Sí, señor, entendido, profe, entendido, gracias. Listo. Las incapacidades, muchachos y muchachas, tienen una duración definida por ley y una forma de pago. Ya lo vimos, aquí a manera de resumen les cuento. Recuerden que la incapacidad puede durar, bueno, los primeros 2 días los paga el empleador, del día 3 al 180 lo paga la EPS, del 181 al 360 y luego puede ser al 540 lo paga el fondo de pensiones y si la incapacidad sigue, porque puede seguir, del día 541 en adelante, vuelve a pagar la EPS. Los primeros 90 días se pagan por las 2/3 partes del mínimo, de ahí en adelante la mitad del salario, perdón, por las 2/3 partes del salario, de ahí en adelante la mitad del salario y en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo, ¿sí? Recuerden que ese cambio de entidades y de pagadores de la incapacidad requiere a veces algunas cosas. Cuando el fondo de pensiones va a pagar, se necesita que la EPS haga una valoración de la persona y de un concepto de rehabilitación favorable. ¿Qué significa la rehabilitación favorable? Ya les doy la palabra, compañeros. La rehabilitación favorable significa que la persona sí se puede mejorar y por eso vale la pena
seguirle dando incapacidades. Entonces la EPS hace esa valoración y antes del día 150 se la manda al fondo de pensiones para que el fondo de pensiones se prepare. Le dice, vea, esta persona va a seguir incapacitada, ya se la voy a mandar. Digámoslo así en términos coloquiales, pues sí, un poco desprevenidos. Cuando eso se hace, el fondo de pensiones desde el día 181 paga, pero si la EPS no lo hace, tiene que seguir pagando hasta que haga ese procedimiento y es un problema entre las entidades. Al afiliado nunca le vamos a trasladar esa responsabilidad. Contame, Jair. Profe, con relación a ese punto y que de hecho fue tema de la actividad que realizamos en la plataforma, tengo alguna duda que en últimas creería que se podría haber reflejado ya sea de manera negativa o positiva en la respuesta que hemos dado en el caso colocado por usted en la plataforma. ¿Qué sucede? Que usted manifiesta aquí que la incapacidad tiene una duración y una forma definida por la ley. Centrémonos en el punto de la duración. Pues en principio la ley hace la referencia sobre los 2 días de incapacidad, desde el tercer día de incapacidad hasta el día 180, y que a su vez, cuando existe ese concepto de rehabilitación, ya sea favorable, el fondo de pensiones también tiene la posibilidad de postergar ese periodo de incapacidad hasta por 180 días más, pero también hay el caso en que algunas personas duran hasta incapacitadas 540 días y posterior a ellos también pueden seguir incapacitadas. Desde ese punto de vista, en realidad existe en la ley un punto definitivo con relación al periodo de incapacidad, porque es que en mi caso, de acuerdo a cómo lo respondí, yo dije que en estricto sentido no podríamos hablar de un tiempo definido máximo, toda vez que eso va a depender del tratamiento que esté llevando a cabo la persona, aun cuando ya estén establecidas en la ley todos estos criterios mínimos que usted hace referencia sobre el periodo que en realidad debería durar todo este trámite médico. Entonces, frente a eso sí me quedó la duda, porque es que en realidad yo sí le respondí que en estricto sentido no, y di mis razones, claro está, pero sí quisiera escucharlo usted frente a esto. Y es eso que me acabaste de decir, en mi opinión es válido, porque ¿cuál es el punto máximo de duración de una incapacidad? La recuperación del paciente o la pensión de invalidez. ¿Sí me hago entender? A un Sí, paciente hasta dónde lo van a incapacitar, hasta que lo califiquen, pero a un calificado lo pueden seguir incapacitando o hasta que se recupere. así es. ¿Sí? Yo he tenido casos de trabajadores que llevan, y todavía los asesoro, llevan incapacitados más de 4 años. Y 4 años son 1.440 días. Y todavía la EPS les sigue pagando la incapacidad. Antes de la ley, no recuerdo exactamente el número, pero fue la segunda ley del gobierno, perdón, del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno pasado, la que vino a decir cuando pasamos del día 540, EPS, pero nunca dicen hasta cuándo, porque fueron muchísimas, yo me atrevo a decir que miles las sentencias de tutela que ordenaban seguir pagando, y a veces le ordenaban al fondo de pensiones, a veces a la EPS, a veces a los dos, a veces hasta al FOSIGA. Entonces, nunca hubo duda sobre que había que seguir pagando, sino sobre quién pagaba, y esa ley lo que vino a decir fue EPS, pero no hay un límite. Entonces, lo que estás diciendo es cierto, aunque también, digamos, si alguien lo quiso mirar de otra forma, diciendo, claro, la duración es definida porque, es decir, va a durar hasta 180 días a cargo de la EPS, hasta 360 días más a cargo del fondo y de ahí en adelante a cargo de la EPS. Es igualmente cierto. Es un tema de cómo vemos la pregunta, pero totalmente válido el argumento del punto de vista que tenés. Así lo verá reflejado la calificación, que yo la calificación de estas actividades la empecé, la culmino, espero, mañana para que tengan ustedes la retroalimentación en tiempo. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, sobre incapacidades, cositas que yo creo que ustedes ya también tienen claras son las siguientes. La incapacidad es el ingreso vital de la persona, es el mínimo vital. El concepto de mínimo vital es un concepto relativo, porque el mínimo vital no es el salario mínimo. El mínimo vital es lo mínimo que una persona necesita para vivir de acuerdo a sus condiciones. Entonces, tiene que ver con el ingreso que la persona recibe. Pero las incapacidades corresponden al ingreso mínimo vital, lo digo así, para que ustedes tengan en cuenta que reemplazan al salario, ¿sí?
Normalmente el mínimo vital de una persona es su salario. Entonces, cuando está incapacitada, no recibe salario, sino incapacidad. Esa es la razón. Pueden dar lugar al concepto de estabilidad ocupacional reforzada. Ese es un concepto muy interesante. Además, un concepto jurídicamente hablando bonito y muy, ¿cómo decirlo? Muy de los derechos humanos, muy del derecho constitucional. Es un concepto bastante interesante. Les sugiero, quienes quieran profundizar en el tema de la estabilidad ocupacional, que le den una miradita a la sentencia SU 049 del 2017. Creo que está mencionada en el material de estudio y seguramente la mencionaremos en algún otro momento. Jair, cuéntame, ¿tienes otra pregunta? No, profe, que no sé. Dale, no hay problema. Bueno. Y finalmente, lo que le decía Jair hace un momento, se pierden cuando hay lugar a una pensión porque no se puede seguir recibiendo incapacidad más pensión, y se pierden cuando la persona se rehabilita, porque pues si se rehabilitó y no le van a enviar más incapacidades o no le van a prescribir más, pues no hay lugar a ese pago. ¿Listo? Hasta aquí, compañeros y compañeras, hicimos un breve resumen de los últimos 3 módulos, puntualizando algunas cositas. Ahora, en unos breves minuticos, unos 5 o 6 minuticos, les quiero hacer unas anotaciones muy puntuales del tema que van a empezar a trabajar o que hemos venido trabajando desde ayer. Miren, primero, Sistema General de Riesgos. El Sistema General de Riesgos es un sistema distinto, es un sistema que reúne características de los dos anteriores, pensiones y salud, pero tiene cosas propias. Las contingencias que protegemos aquí son 2, accidente de trabajo, enfermedad laboral. La definición de enfermedad laboral es muy fácil porque es una definición médica, aquella que ocurre como consecuencia de la exposición a factores de riesgo del trabajo o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, y hay una tabla de enfermedades laborales. La definición de accidente no es muy difícil, pero se presta para más interpretaciones porque no es una definición médica, sino una definición jurídica. El accidente de trabajo es aquel que ocurre por razón o con ocasión del trabajo, y hay 5 definiciones diferentes. Esta es la primera. Hay otra que habla de órdenes del empleador y labores bajo autoridad, otra que habla del trayecto del trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa cuando el empleador presta el servicio de transporte, solo en ese caso. Otra que habla del cumplimiento de funciones sindicales. Quien esté en función sindical, así esté en permiso sindical y sufra un accidente, se considera accidente de trabajo. Y otra que se refiere a las actividades lúdicas, deportivas, recreativas o culturales que el empleador financia o que se realizan por el trabajador en representación de la empresa. Esas definiciones las van a encontrar como punto central del desarrollo en este módulo. Les sugiero muchísimo que le presten atención a la definición de accidente, porque a veces no todo lo que creemos que es accidente es, aunque muchas veces sí, pero hay cosas que no nos imaginamos que son accidente y en realidad lo son. Entonces, vale mucho la pena eso. Les recomiendo el estudio de esas definiciones porque de verdad es un punto clave del sistema de riesgos. Y las prestaciones que el sistema tiene, hay una mixtura de lo que ya hemos visto, son asistenciales, digamos servicios de salud, se parece un poquitico al sistema de salud, pero en este caso no tenemos límite, no hay un plan de beneficios en salud. Entonces, ya te doy la palabra, gente, cuando la ARL presta servicios de salud, no existen cosas excluidas. Todo lo que el trabajador necesite para rehabilitarse y recuperar su capacidad de trabajo en lo que más se pueda, se lo tienen que garantizar. Contame, Henry. Profe, bueno, en este caso, según lo que leí ahí, me quedó claro y yo quiero que de pronto quiero pues confirmar algo con usted. Yo, por ejemplo, estoy laborando. Me dan descanso, me dan 4 días de descanso. En esos 4 días de descanso, yo, por ejemplo, como escolta, me mandan a hacer unos polígonos. Voy a hacer unos polígonos. Entonces, no lo quiera Dios en ese lazo de tiempo, hay un accidente, no lo quiera Dios.
¿qué ocurriría ahí? La empresa me cubre porque me están autorizando por orden de la administración, ¿sí? Porque es lo que dice ahí, según lo que leyó y lo que usted está confirmando. Me cubre, ¿sí o no? Porque ellos son los que me dan la autorización, no porque yo estoy haciéndolo voluntariamente. Ojo, pero estoy de descanso. Allá va a aparecer por escrito de que yo voy a estar de descanso. Acláreme ahí, hágame el favor. Sí, eso sería accidente de trabajo, sin lugar a dudas. La definición completa dice, es accidente de trabajo el que ocurra en cumplimiento de órdenes del empleador, que eso sería una orden, eso no es una sugerencia. No le dije, Henry, ¿por qué no vas a hacer polígono? No, te están dando una orden, porque tenés que hacerlo, ¿cierto? Lo que se haga en cumplimiento de órdenes o labores autorizadas, para dejarlo en duda, aún por fuera del lugar y tiempo de trabajo. Entonces, no importa que usted no esté en la empresa, no importa que no esté en la jornada de trabajo. Si está cumpliendo una orden o cumpliendo una labor autorizada, es accidente de trabajo. Así de sencillo. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias, profesor. Bueno. Por eso les digo, no todo lo que creemos es, y muchas cosas que podemos llegar a pensar que no, sí son accidentes. Esas definiciones son vitales en el sistema de riesgos. Dentro de las prestaciones asistenciales, todo lo de salud, sin límites, y dentro de las prestaciones económicas tenemos incapacidades, pareciditas a las otras, se pagan mejor acá. Indemnización por incapacidad permanente parcial, que es un pago que se le da a una persona que tiene una pérdida entre el 5% y el 49.99%, es un único pago, y eso solo es del sistema de riesgos. Tenemos pensión de invalidez. El concepto de invalidez es igual al concepto que ya vimos, pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, pero en este caso no se piden semanas cotizadas en los años anteriores, simplemente que haya accidente de trabajo y o enfermedad laboral. Pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. El auxilio funerario sí es igualito. Y la pensión de sobrevivientes se parece mucho también, pero no se piden semanas cotizadas en los años anteriores. ¿Cuál es el tema con el sistema de riesgos? Digamos, esta es la presentación general, esto lo vamos a desarrollar entre esta semana y la otra, pero estas ideas me parecen importantes para que ustedes las tengan como orientación del estudio. Primero, lo que más importa en el sistema de riesgos no es pagar incapacidades, no es pagar pensiones, no es pagar auxilios funerarios. Lo que más interesa es que no ocurran accidentes ni enfermedades laborales. Entonces, la idea fundamental es la prevención. Por eso hoy, cuando hablamos de riesgos laborales, yo no sé si ustedes en sus empresas o en sus sitios de trabajo tienen que ver con los COPAST o con los vigías de salud. Cuando hablamos de riesgos laborales, hoy es inevitable pensar en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es un tema hoy que está íntimamente relacionado y tiene que ver con la prevención de enfermedades y accidentes. Segundo, las enfermedades, las prestaciones económicas son tarifadas, es decir, la ley está diciendo, ¿tuvo accidente de trabajo? Sí, entonces le pago esto. No hay no hay que hacer una gran liquidación, aquí no se hacen mayores liquidaciones para calcular las prestaciones, básicamente hay una tarifa muy definida. De pronto la indemnización por incapacidad permanente parcial tiene una formulita, la van a ver en el material del módulo siguiente, pero en general es muy sencillo. Por ejemplo, pensión de invalidez. Si la pérdida de la capacidad laboral es igual o inferior, perdón, es inferior al 66%, 60% del ingreso. No tenemos que hacer en riesgos laborales esa clasificación de que por tantas semanas tanto y entonces va subiendo, no. Hay una tarifa definida. Y en general, las prestaciones económicas se pagan mejor en el sistema de riesgos, hay un pago más alto. Por lo mismo, esto hay que decirlo, el sistema de riesgos es el sistema que tiene la cotización más bajita, o sea, pagar riesgos vale mucho menos que pagar salud o pensiones, pero los beneficios que se garantizan son mejores, valen más. En la relación costo-beneficio es el sistema más benéfico para el trabajador desde el punto de vista de las prestaciones, y aquí la cotización la paga directamente la empresa o el empleador, el trabajador no aporta para riesgos laborales. Aquí hay que mencionar que todas las ARL son aseguradoras.
Pero a pesar de eso, el sistema de riesgos funciona como un sistema de seguridad social, no como un sistema de seguridad privada o comercial. Las ARL no pueden excluir, no pueden alegar preexistencias, no. Son aseguradoras, pero es un accidente de trabajo y el trabajador estaba afiliado, vaya y pague. Ahí no hay más. Y finalmente, que esto va a tener con un tema que mencionaremos luego, la responsabilidad en el sistema de riesgos es responsabilidad objetiva. Entonces, para el sistema de riesgos no importa si el trabajador tuvo la culpa del accidente, si el empleador tuvo la culpa del accidente o si un tercero tuvo la culpa del accidente. No importa. Si es accidente de trabajo y el trabajador está afiliado, ARL le pague. O si es accidente de trabajo y el trabajador no está afiliado, empleador pague, pero no nos ponemos con el tema de culpas frente a estas prestaciones económicas o estas prestaciones asistenciales. El tema de la culpa tiene implicaciones en procesos laborales que se pueden dar más adelante, porque si el empleador tuvo la culpa del accidente, además de esto, del sistema, va a tener que pagar otras cosas. ¿Listo? Contame, Henry. Profe, disculpe, te dirá que yo soy el que más pregunto, pero bueno, aquí estoy para aprender. Profe, algo que se me pasó ahorita que le iba a preguntar. Sí. Yo, en el transporte, dice que en el momento de que yo me transporto de la casa al trabajo, ocurre un accidente, es un accidente laboral, pero quiero que me aclare algo. Si me ocurre, eso es como un accidente laboral, si voy en un transporte que manda la empresa o que la empresa está pagando el transporte, o si yo me transporto en un vehículo particular o de mi misma propiedad. En ese caso ahí, ¿cómo sería? Porque usted sabe que la ARL, ellos empiezan a hacer las investigaciones y ellos hay veces que le ponen pero porque le hacen una investigación profunda y según lo que ellos consiguen, ellos a veces tratan de no desviarle el pago a uno sobre ese accidente. Sí. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué sería? Si yo voy en un transporte mío o un transporte que no sea de la empresa. No, Porque usted sabe que la mayoría de los empleados somos así, que la sí. empresa no nos pone el transporte, sino que uno se transporta en un transporte particular o transporte propio. Pero no, mira, la definición expresamente dice, es accidente de trabajo el que ocurre en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cuando la empresa suministra el transporte. Entonces tiene que ser que la empresa ponga el carro, o ponga la moto, o ponga el vehículo. Si la empresa pone un bus y usted se va en su carro a trabajar, lo que le pase no es accidente de trabajo. ¿Cuál es la razón de ser? Que cuando la empresa pone el vehículo, se supone que tiene el control de la ruta. Es decir, la empresa le puede decir al conductor, váyase por acá o váyase por allá, ¿sí? Y entonces en ese caso se hace responsable de todo lo que pase. Pero cuando usted va en su carro o se va en transporte público, la empresa no tiene ningún control. La empresa no sabe si usted se fue con el taxista que era imprudente o si se montó al bus que iba para otra parte. Sí, entonces ahí no se garantiza. Y cuando usted se va en su propio vehículo, pues con mayor razón. Usted elige la ruta, usted mira qué riesgos asume. Eso sí está totalmente definido. Ahí no hay posibilidades. Es básicamente, mírelo así, cuando usted se monta en el bus que pone la empresa, usted ya está en la empresa. Entonces lo que le pasa en ese bus es accidente de trabajo, o en ese carro, o en esa moto. ¿Sí? Ahí sí es por definición legal. ¿Sí te queda claro? Sí, listo, sí, profe. Entonces, estamos fregados nosotros porque usted sabe que yo creo que el 90% de nosotros, los que laboramos, pues nos transportamos así, Sí, es en particular o en carro propio. No, No, y es gracias. verdad. Y hay otra cosa, Henry. A los trabajadores se les da auxilio de transporte, a muchos. No importa que el empleador pague el auxilio de transporte. Es más, no importa que el empleador le dé los pasajes. Lo que se necesita es que el empleador ponga el carro, pongámoslo así, que el empleador preste el servicio de transporte, no que lo pague. Pues no que le dé al trabajador el dinero de los pasajes para que ese accidente se pueda configurar. Claro, claro, profe. Ahí estamos nosotros como que perdiendo bastante porque sí, porque es que no lo quiera Dios. Uno no es que está excepto de que no le va a suceder un accidente, no lo quiere Dios, eso uno nunca tampoco lo desea.
Pero imagínense, a uno le pagan el transporte y uno llega y se va en un vehículo, porque usted sabe que la mayoría de muchos accidentes es así. La gente si hay accidentes es porque no iba del trabajo a la casa o va de la casa al trabajo. Entonces eso ya queda uno fuera, ya deja, por ejemplo, si la persona falleció, ya deja uno, por ejemplo, la familia desprotegida, porque la ARL que puede pagar si no era accidente de trabajo, porque él no estaba transportando en un vehículo de la empresa. Ahí estamos. Gracias, profe. Listo, con gusto. Sí, efectivamente, si no hay accidente, no hay cobertura del sistema de riesgos. Ya habría que mirar si hay cobertura del sistema de pensiones o algo así. Compañeros, compañeras, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene algo que desee que aclaremos? Gracias, Francisco. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, muchachas, si todo ha quedado claro, les agradezco mucho por la asistencia. Les recuerdo que esta semana ya iniciamos el módulo de riesgos laborales. Si alguna persona de quienes están acá o están viendo el video está de pronto atrasado en actividades de módulos anteriores, trate de ponerse al día porque nos queda ya muy poco, estamos en la recta final del curso y les invito a que participen del foro y de las actividades de esta semana para estar atento, digamos, y hacerle la retroalimentación y que podamos consolidar un poco más estos conocimientos sobre seguridad social, que repito, es un tema muy importante que a todos nos interesa. Les agradezco mucho por la asistencia, quedo atento a sus inquietudes y a su disposición vía WhatsApp y a través de las actividades de la plataforma y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Con todo el gusto, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. En un segundito les comparto esta presentación por el grupo del WhatsApp para que la tengan.